para meternos con el análisis y los puntajes de este empate en uno entre Almagro y Racing de Córdoba. Y la verdad que, como un poco también lo puede reflejar mi cara o alguna expresión que tenga, hoy me fui bastante dolido desde la cancha porque nada, no deja de ser, digamos, uno de renovar ilusiones con un ciclo nuevo, con un técnico nuevo, con que esperas que ese golpe de efecto también aparezca en los jugadores en cuanto al cambio de la actitud, cómo le había pasado a Sparapani cuando asumió el año pasado, cómo le pasó a Trípodi también, más allá de que ellos dos eran dos interinatos hasta ahí, después fueron confirmados en el cargo, acá con más razón, ¿no? Con un cambio de técnico y demás, uno iba con cierta esperanza renovada. Para colmo el partido arranca y a los 50 segundos Almagro, perdón, a los 20 segundos Almagro está ganando 1-0. Y después de decir otra vez lo mismo y otra vez Almagro tropieza con la misma piedra y otra vez este equipo demuestra que no es un equipo confiable. Lamentablemente es así. Y lo voy a hacer de memoria, pero ¿cuántos partidos se le han escapado a este equipo? Que lo ganaba y se lo empataron, que lo ganaba y se lo dieron vuelta. El de Arsenal, el de Alvarado, está bien, muchos de ellos en condición de visitante también, pero no hace de todas formas a lo que yo quiero marcar ahora, el partido contra el Deportivo Maipú, el partido contra Tristán Suárez, si se acuerdan alguno más que se me pasó por alto, díganmelo también, porque decía, era todo el escenario favorable, digo, energía renovada, siempre que hay un cambio de técnico, hasta se vuelve a emparejar la competencia y todos compiten de igual a igual por un puesto, Almagro hace igual a los 20 segundos y se te escapa igual. Por eso es que me voy fastidioso, y hoy fue por un error del arquero, la otra vez fue por un error de arriba, la otra vez fue por un error de los laterales, en otra ocasión va a ser por un error del doble 5 en el retroceso, y siempre los problemas son de mitad de cancha para atrás en Almagro. Hoy en un segundo tiempo que no te habían pateado al arco, te empataron sin patear al arco. Entonces, ¿cómo no te vas a agarrar la cabeza? Voy al recorrido del partido, un 11 que plantea Cordon, me parece a mí, qué sé yo, lógico con la situación, hay algunas cosas que voy a remarcar del equipo, que ni de casualidad quiero tocarlo ni de costado, del técnico que con dos prácticas y sin concentración en el medio, planteó un equipo medianamente lógico y se fueron desarrollando las cosas como se podía, digo como se podía, con la falencia que tiene Almagro de mitad de cancha para atrás, sin Jerez Silva, que es un montón eso para este Almagro, y pensar que Jerez Silva llegó ya sobre el final del mercado de pases y menos mal, o no sé si sobre el final del mercado de pases, pero ya con la pretemporada casi arrancada y menos mal que vino. Pero digo, plantea un 11 bastante lógico, se la juega por Yegros, es un jugador que conoce él. A ver, todavía no sabemos, creo que ninguno sabe quién es el segundo central de Almagro hoy, al lado de Vitale. Sabemos que el segundo central es el 5 que vino primero a ser el 5 titular de este equipo porque llegó antes que Jerez Silva, después el que suponíamos, bueno, va a pelear mano a mano con Jerez Silva y hasta pueden llegar a jugar juntos. Y hoy por hoy el primer central es el que, había venido a jugar de 5 y está jugando de 2 y la verdad que está a la altura, independientemente de algún error puntual como en el partido de Atlanta o algún partido puntual. Hoy por hoy, el volante central de este equipo que había venido a ser titular o a competir con Jerez Silva te salva la papa de 2 y no sabes quién juega de 6 porque los rendimientos son complicados. Entiendo que Cordon, tal vez así como Sparapani, confiaba porque lo conocía a Busto. Bueno, Cordon lo conoce más a Yegros y por eso le habrá dado la chance al pibe. Porque en la mitad de la cancha sale Quiroga, que tiene un partido flojo, y entra Latancio, que Latancio lo mismo. ¿Cuántas lesiones tuvo en el año ya? 3, 4 lesiones, y en el primer tiempo, sobre el final, ya estaba pidiendo el cambio o hacía un gesto al banco porque tenía una molestia. Entonces también así es difícil. Después en la mitad de la cancha no te quedaba otra. O sea, jugó el doble 5 más parecido a un doble 5, no sé, por llamarlo entre comillas, lógico, porque no hay un 5 de contención, mucho menos si Jerez Silva está suspendido, si Vitale juega en la cueva y si Puca no es tenido en consideración, por lo menos por el técnico anterior, y bueno, obviamente venía con poco rodaje, no venía ni siquiera, obviamente, de ser convocado, entonces era medio descabellado. Yo decía, bueno, capaz hasta lo tenga en consideración, pero era medio descabellado, un tipo que no había concentrado ni siquiera un partido, bueno, tener una posibilidad que sea ir al banco de suplentes, pero si se da un segundo tiempo como el que se dio, que tenías que bancar el resultado y demás, Almagro terminaría jugando como terminó, ¿no? Con Quiroga de 5, con Gancedo de volante por izquierda, con una dupla central que nunca sabemos cuál es la titular, bueno. En fin, eso en cuanto al planteamiento del 11, arranca, pero es el mejor debut en la historia de un técnico en el fútbol argentino. Habría que buscar qué técnico debuta y a los 20 segundos hace un gol su equipo, en una buena jugada porque hace un buen movimiento de Ornel, una buena pelota el Guayza, y porque tiene una muy buena definición también Ángel González. Y después de ahí el primer tiempo la pasó mal el Magro, ahí sí la pasó mal. Le faltaba el doble 5, primero.
ganar las pelotas de arriba cuando sacaba el arquero rival, cosa que hace mucho Jerez Silva. Le costaba quitar, le costaba generar fútbol al Almagro a pesar de que tenía un doble 5 de buen pie. Le costaba agarrar la segunda pelota. Entonces, a partir de ahí se generaba lo que se generó. Que Racing de Córdoba tenga buenos pasajes de ese primer tiempo, que tenga chances claras y que lo haga figura en ese primer tiempo. O un jugador muy importante, a Emiliano González, que había tenido hasta ahí muy buenas respuestas en el partido. Almagro no había tenido grandes chances para ampliar el marcador, sí, repito que sufría cuando retrocedía o a espaldas del doble 5, se notaba que Almagro no podía agarrar ahí la pelota y que le filtraban por allí mismo. Y tuvo una sola chance, mal controlada y mal definida también en segunda instancia por Loaiza, porque se acomoda, teniendo tiempo y todo, se acomoda para la pierna inhábil, le queda para la zurda, el arquero sale rápido y lo atora. Y Almagro se va al descanso 1-0 con Latancio ya haciendo algún gesto de que se ve que tenía algo físico, después le toca salir y entra Quiroga en su lugar. Y se acomoda, evidentemente acomoda algo el cuerpo técnico en el entretiempo con Castro Ponce, porque en el segundo tiempo Castro Ponce se ubicó mucho mejor. Las pelotas que venían de arriba solía ganarlas, ya no tenía tanta tenencia de pelota Racing de Córdoba, mucho menos era punzante y no le pateaba al arco al Almagro. Y llega la jugada al córner, un cierre de García que la manda al tiro de esquina. Y del centro hay una duda del arquero, se le escapa la pelota, la saca un hombre de Almagro en la línea, no sé si es Vitalio quien andaba por allí, y con tanta mala fortuna que de todas formas le termina quedando al hombre de Racing que la termina empujando, termina pegando en el techo del arco, en la parte que vale, y Almagro se queda con un sabor muy agridulce, muy amargo, les diría, por los 2 puntos nuevamente perdidos. Porque es verdad, en el primer tiempo, más allá del gol, después no tuvo una gran performance el equipo, y de hecho tuvo pasajes buenos Racing de Córdoba en los que Almagro la pasó mal y tuvo que aparecer el arquero, pero en la segunda etapa le encontró la vuelta, posicionándolo mejor a Castro Ponce allí de 5. No tuvo tanto la pelota al rival, es verdad. Almagro tampoco se caracterizó por ser un equipo de jugar demasiado en campo rival y tener la pelota y generarle chances para ampliar el marcador, porque no pasó eso. Pero jugó lejos de González. Y era una pelota detenida en un error adentro del área. Termina aprovechando Racing y lo termina ganando. No le buscó la vuelta tampoco, no le encontró, mejor dicho, la vuelta con los cambios. Fíjense que Almagro termina jugando con un doble 5 que es Quiroga Loaiza, ¿no? Entonces, esto habla de que faltaron volantes de contención, de que faltaron centrales, cuestiones que nosotros ya veníamos sosteniendo en el armado del plantel. Y que Almagro sí, de mitad de cancha para adelante va a tener variantes, que hoy estuvo bien Ángel, bien digo, que a veces está bien Dornel, que Cuchi arrancó bien el campeonato y ahora está mal, que Latancio tiene oportunidades, pero bueno, la realidad es que no las aprovecha o tiene demasiadas lesiones. Hoy tuvo el Loaiza, que tuvo una buena interesante en el primer tiempo con un pase, después alternó buenas y malas. Pero vas a tener, está Orlando que le tendrá minutos, está Dios que tendrá minutos, vas a tener opciones. Pero la realidad es que en algún momento de un torneo largo, ¿no? Irán rotando entre buenos y malos rendimientos. Ahora, de mitad de cancha para atrás, no hay caso. Y no solo me refiero a lo defensivo, sino también a la mitad de la cancha, al puesto del volante central tan importante en la columna del equipo y demás. Y después en cuanto a los cambios decía, el único asterisco que hago, que sí sentí que el técnico ahí quiso ser, y no le voy a caer para nada, esto no es un comentario para caerle, sino lo que yo percibí de afuera, que quiso ser políticamente correcto, no se quiso comprar un quilombo en el primer partido, y Ángel González, con gol y todo, y Cuchi, que están hoy por hoy para jugar 60-65 minutos, porque Cuchi está flojo desde lo futbolístico y desde lo físico les cuesta el segundo tiempo, y Ángel, que desde lo futbolístico no está mal, pero en el segundo tiempo también se cansa y le cuesta, están para jugar eso, 60-65 minutos, bueno. Hoy no salieron, y salió primero Dornel y no tuvo minutos Orlando. Digo, no es para de pronto hacer una carnicería del técnico por los cambios en el segundo tiempo, un tipo que tuvo 2 entrenamientos. Solo hago esta aclaración que evidentemente hizo lo políticamente correcto, se apoyó en los referentes, no quiso ganarse un quilombo con algún cambio, entre comillas, polémico del primer partido, pero es para que lo tenga en cuenta esto de que hay referentes que, o principalmente el caso de González y de Cuchi, que tienen un nivel futbolístico, un nivel físico, en el primer tiempo y que capaz en la segunda etapa les va costando, va mermando y no serían sustituidos. En fin, vamos con los puntajes. Emiliano González 4, lamentablemente pintaba para figura del partido. Creo que el puntaje podría haber sido el doble mínimo, 8 puntos por el partido que había tenido, principalmente por el primer tiempo y las atajadas. Pero es así el puesto arquero y errás y lo pagas caro y terminas sacando del medio. Es una pelota que creo que no la calcula bien del todo, deja alguna duda en la salida y se le termina escapando y la terminan empujando después. En el primer tiempo, repito, había estado muy sólido, había sido un muy buen partido de figura contra Colegiales, lo poco, si no lo único rescatable contra Atlanta,
Y hoy pintaba para ser uno de los jugadores más importantes de la tarde, principalmente por el primer tiempo, que fue donde se lo exigió. En el segundo tiempo no le patearon al arco. Y sin embargo tuvo esa jugada con el error puntual en el área de Almagro. Y termina costando 2 puntos hoy para Almagro. 5 para García. Ni bien ni mal, ni buena ni mala. No lo comieron la espalda, pero tampoco tiró un centro a la carrera. Digo, no te pido un ida y vuelta a lo Cafú, pero lateral por derecha, jugando en condición de local, con el empuje, la necesidad de ganarlo, la obligación, y me 2 o 3 centros de gol, ¿no? Y bueno, García no hizo eso, pero tampoco le comieron la espalda, no jugó bien, no jugó mal, 5 puntos, partido regular, 6 puntos para Vitale, me parece que estuvo prolijo, sacó, ganó de arriba, cosa que a Yegros le costó mucho. Yegros tuvo buenos duelos de abajo, pero de arriba le costó mucho. Y Vitale ganó de arriba, ganó de abajo, estuvo prolijito. No lo vi sufrir en ninguna jugada puntual. De hecho, en ese primer tiempo, en el que Almagro, digamos, le generan dolores de cabeza, no veo tantas falencias defensivas, sino más bien a espaldas del doble 5. 4 para Yegros, repito lo que decía recién. De abajo me parece que ganó bastante duelo, fue bien a dividir, pero de arriba no ganó y es grandote. Entonces ahí es donde mostró cierta fragilidad, si se quiere, el fondo de Almagro. 6 para Pinto, me parece que fue un partido de correcto para arriba. A ver, voy a lo mismo que con García en ese sentido. Es un jugador que tampoco jugando de local, no llegó una vez al fondo y tiró un centro a la carrera, es una realidad. Pero lo vi un poquitito más sólido, lo vi bien en la marca, lo vi criterioso a la hora de pasar, aunque repito, después capaz no termina tirando un centro a la carrera, y son cosas que a los laterales jugando de local se la tenés que exigir. 5 para el doble 5, para Castro Ponce. Para el Loaiza, Castro Ponce arrancó flojo el partido, lo sufrió el primer tiempo, se acomodó en el segundo tiempo y después del gol pide el cambio porque se lesiona, pero en el segundo tiempo se termina acomodando mucho mejor tácticamente y posicionalmente. Y Loaiza, que arranca bárbaro el partido, tiene un pase gol, tiene una chance de gol, que para mí define mal, ahí resuelve muy mal. Lo bien que resuelve en la jugada del primer gol, porque mete un gran pase entre líneas, resuelve muy mal después en la segunda que tiene, en la del gol de él, o en la chance de gol de él, que se perfila mal, redefine mal de zurda, y después ya en el segundo tiempo fue mermando, también típico de un jugador que ya hacía mucho que no jugaba y arrastraba inactividad, así que fue mermando física y futbolísticamente. Ángel 6, me parece que fue de mayor a menor, pero que está teniendo buenos partidos con la camiseta de Almagro. Yo sostengo esto, ¿no? Que desde lo físico tal vez no le da para los 90, le da hasta los 60, 65. Y si no lo querés sacar porque el partido, digamos, está cerrado, porque está empatado y por la jerarquía de él puede llegar a tener una jugada más, y bueno, tal vez es para que juegue los últimos minutos, los últimos metros, más de punta, más de segunda punta definido, y que juegue cerca de los delanteros, o del delantero que quede en ese caso, pero digo, Ángel jugó un buen partido, tiró una buena diagonal en el gol y resolvió bien. Después en la otra banda, Latancio, por la cantidad de minutos que jugó y demás, vamos a redondear en un 4, pero fue un partido que desde lo táctico, salvo un pase atrás que equivocó, después no estuvo mal, pero volvemos a esto, ¿no? Se renuevan las ilusiones para los jugadores, están todos a la par, Latancio tiene un par de buenos entrenamientos, evidentemente, para meterse en el 11, y sobre el final del primer tiempo está pidiendo el cambio, entonces... el caso de él, el caso de Chávez, el caso de Gamba, que también arrastra muchas lesiones, son jugadores que evidentemente desde las lesiones no le están pudiendo aportar a este plantel, porque tienen muchos parates en el medio, porque en cuanto parece que van a arrancar, vuelven a tener u otra lesión, o algún mal rendimiento, o algún tipo de conducta, como le pasó a Chávez también hace algún tiempo atrás, y en un plantel al que no le sobra nada, bueno, lo siente el Magro esto. 4 para Cuchi, otra vez un flojo partido. Yo siento que desde la actitud, si se quiere, ha cambiado un poco en ese primer tiempo, pero otra vez le queda lejos del arco rival, otra vez no puede conectar con Dornel. Después termina, en este caso sí, jugando los 90 minutos, pero yo creo que Cuchi cuando apoya la cabeza en la almohada, así como hoy, por ejemplo, el arquero González puede renegar por el gol, algún jugador puede renegar por alguna jugada puntual, yo creo que Cuchi debe decir, che, hoy me voy a dormir sin patear al arco. Y eso es fuerte para un delantero, para un jugador de su jerarquía, de sus características. Y hace varios partidos, no digo hoy puntualmente, pero en los partidos anteriores también ha tenido alguna que otra insinuación, pero hoy se va Cuchi sin patear al arco, sin ponerse el arco rival de frente. No tuvo una buena tarde de nuevo. 5 para Dornel por el buen movimiento que tuvo en la jugada del 1-0, que pivotea bien, descarga bien el primer tiempo, parece encontrarle la vuelta en algún momento al partido, pero después en la segunda parte va cayendo y termina saliendo.
y no tiene un buen segundo tiempo, aunque le doy 5 puntos, un puntito arriba por algún otro jugador, por la jugada del primer gol. Sí, con la jugada del único gol de Almagro en la que pivotea bien de espalda, después Quiroga entró mal, entró flojo, 4 para Quiroga, y le falta aceleración, le falta cambio de ritmo, pero no son sus características. Es un jugador más de pase, pero falló en pase, falló en momentos que leyó distinto la jugada, aunque interpretó distinto la jugada, era para acelerar y pausaba, para jugar a la derecha y capaz jugaba a la izquierda, no sé si tomó las mejores decisiones. Y después terminó entrando también, bueno, Gancedo, ahí está por la lesión de Castro Ponce, entra Gancedo como volante por izquierda y termina con Quiroga Loaiza de doble 5. Y si eso no es un llamado de atención, más allá obviamente ¿no? de la suspensión de Jerez Silva, si eso no es un llamado de atención de cómo está conformado el centro del campo de Almagro, yo no entiendo más nada. Y esto es un campeonato largo y hoy lo suspendieron a Jerez Silva, mañana pueden tener un tironcito, puede tener una molestia, puede tener una carguita, lo pueden volver a echar o a llegar a la quinta amarilla y ¿cómo hace? Por eso yo decía, en estos partidos el técnico tendrá que emparchar en ese sector de la cancha, en la saga central, en algún lugar de la defensa que le genere dudas. Y en el mercado de pases de mitad de año tendrán que llegar 2 centrales titulares y un volante central también. Y que Vitale se vea si sigue jugando de central, si vuelve a hacer una rueda auxilio en la mitad de la cancha. Después la cuarta incorporación te la regalo, no sé. Trae otro delantero, trae otro 10, no se me ocurre ahora que necesita Almagro de mitad de cancha para adelante en este momento puntual. Porque estoy demasiado preocupado de lo que pasa de la mitad para atrás, como lo estoy preocupado desde diciembre, enero del año pasado. Hasta que no se traigan 2 centrales y un 5, bueno, de contención, claro está, o hasta de juego, te diría, un 5 para hacer doble 5 si es que vienen 2 centrales, y que Vitale también puede ser contención junto a Jerez Silva en la mitad de la cancha. Digo, puedes traer un 5 que no necesariamente sea de contención y que capaz sea un poco más de juego, al estilo Castro Ponce. Ahora, mientras tanto que emparche el técnico, que vea lo que puede hacer para que este equipo, que es poco confiable, trate de sostener los partidos, como el de hoy, que se lo terminan empatando sin patear al arco. Entonces, y después Gancedo y Axel le pongo para formalizar esto del puntaje un 4 a cada uno, pero entre que no jugaron la cantidad de minutos y capaz no tomaron las mejores decisiones tampoco, no me da mucho la cantidad de minutos para puntuar. Lo quedó fuera Dios, que quedó fuera Orlando. Hago hincapié en ello porque, repito, González y Cuchi terminaron el partido filtrado desde lo físico y entiendo que el técnico dijo, bueno, acá no le caigo al técnico, repito, ni de casualidad. Ya habrá tiempo, obviamente, para evaluarlo, para criticarlo, positiva y negativamente en la de hoy, nada para decir. Digo, hoy prefirió no ganarse un lío por la duda, bancó a los referentes, vio que Cuchi estaba cansado, pero lo dejó hasta los 90, y lo mismo hizo con Ángel González y Almagro. Se le escapa otra vez en el campeonato un partido, se le escapan nuevamente 2 puntos. Seguiremos mañana en Almagro una pasión de sentimiento, con mucha tela para acotar, para profundizar también este análisis del empate, y yo me voy bastante pateado. La verdad que me voy de la cancha bastante pateado de la jornada de hoy, por esto de las ilusiones y las energías renovadas, por esto de que el equipo arranca con un récord histórico. Habría que ver en el fútbol argentino qué técnico debute y a los 20 segundos su equipo hace un gol. Y así todo se le termina escapando por los mismos motivos y las mismas falencias de siempre. Digo, hoy se equivoca uno, mañana se equivocará otro, o habrá una falla en este lugar de la cancha, o habrá una falla aquí, pero digo, es el mismo denominador, que Almagro es un equipo poco confiable. A veces será la mitad de la cancha, a veces serán los centrales, a veces se equivocará el arquero, a veces sufrirán los laterales, pero caemos siempre en las mismas cuestiones, que es un equipo que, hasta te diría, no es que ni siquiera no sabe jugar con la ventaja, porque ni por esto se lo empataron, ni por verde. Ni siquiera por eso, porque no supo sostenerlo, porque no supo hacer tiempo, porque no supo jugar con la desesperación del rival. Ni siquiera me da la sensación de que se le escapó por eso al Almagro. Como tampoco se le escapó por eso contra Arsenal, como tampoco se le escapó por eso contra Tristan Suárez. Se le escapa porque es flojo de mitad de cancha para atrás y poco confiable. Es corta la bocha y lamentablemente es así la situación hasta mitad de año, que esperemos se refuerce ese sector de la cancha. Porque llegó este Almagro y está para competir. Y vos ves el nivel del campeonato, de los rivales de Almagro. ¿Y cómo no va a estar para competir, hermano? ¿Cómo no va a estar para competir? Si Racing de Córdoba está en cambio de técnico, y porque tuvo una seguidilla ahora de 4 o 5 partidos sin ganar, pero así todo por el buen control de puntos que hizo en el arranque del campeonato, estaban los puestos arriba y están reducidos ahora. Y vos ustedes vieron lo que es Racing de Córdoba, sí juega muy bien el 7, Viñolo, sí tiene algún jugador interesante a mitad de cancha para adelante, que en el primer tiempo anduvieron bien, pero en la segunda parte no pateó al arco, no generó ni una chance de gol, no generó ni un murmullo en el área de Almagro con un centro cruzado, nada. Y Almagro lo pató igual. Lamentablemente es así, eso te da bronca también, que ni siquiera es mérito del rival, sino que son propias dificultades tuyas. Abrazo tricolores, mañana desde las 21 en Almagro una pasión, un sentimiento, los espero a todos para seguir desmenuzando un poco el partido, para hablar de esta semana convulsionada en el mundo Almagro, y para meternos obviamente con la seguidilla brava que se le viene al tricolor con rivales de aquí de Buenos Aires.